Nunca es demasiado tarde para superarte y ser la persona que podrías haber sido. Atrévete a cambiar con el psicólogo y conferencista Gonzalo Avelar, con el tema ¿Cómo orientar a mi hijo adolescente? Muy buenas, linda gente del Salvador y del mundo entero. Les saluda su amigo, su servidor, su hermano y compañero Gonzalo Avelar. Amigos, amigas oyentes, quiero decirles que me siento muy contento de estar con ustedes nuevamente y sobre todo pues también agradecido con Dios porque sé que siempre hay personas que se toman el tiempo de escucharnos. No sé de qué manera usted nos esté escuchando. Puede ser que usted nos esté escuchando a través de un disco compacto o tal vez a través del internet o no sé si a través de algún medio de comunicación. Lo importante es de que usted ha querido tomarse este momento para aprender, para a lo mejor tomar anotaciones y de esa manera poder poner en práctica estas ideas que siempre le traemos a través de estas conferencias. En esta ocasión quiero dirigirme a los padres y las madres de familia, especialmente a aquellos papás, a aquellas mamás que ya tienen hijos adolescentes. El tema que voy a compartirles, yo lo he titulado ¿Cómo orientar a mi hijo adolescente? Y es que la adolescencia realmente es una etapa interesante, es una etapa a veces hasta complicada y muchas veces uno no encuentra ni qué hacer, es decir, uno se siente como entre la espada y la pared, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo trato a este muchacho, a esta muchacha? ¿Qué orientación le puedo dar? ¿Cómo lo puedo corregir? Si lo trato muy fuerte se me enoja y hasta me puede pegar. Si lo trato muy suave entonces se me puede montar encima. En fin, hay tantas cosas, ¿verdad?, que se dan. Y entonces hay padres y madres de familia que están desesperados. Otros están preocupados porque sus hijos ya están llegando a esta etapa y entonces dicen, ¿cómo le voy a hacer? Dios mío, ya mi hija va a llegar a los 12, a los 13 años. Y bueno, hermanos, amigos, amigas, la verdad es que la adolescencia no es una etapa ni bonita, ni fea, ni difícil, ni fácil. Simplemente es una etapa más en ese proceso de desarrollo de todo ser humano. Ahora, yo sé que en estos tiempos en los que vivimos, a veces quizás la etapa de la adolescencia se vive con mucha efervescencia, con mucha convulsión. Y por eso es que a veces creemos que la etapa de la adolescencia es una etapa terrible y a veces quisiéramos que mejor nuestros hijos no tuvieran que crecer o que de un solo pasaran de la niñez a la adultez. Ahora, quizás a algunos de nosotros ya se nos olvidó que también nosotros los adultos tuvimos que pasar por esa etapa de la adolescencia. Si no hubiera sido por la adolescencia, pues no seríamos los adultos que ahora somos. No habríamos alcanzado la madurez que ahora tenemos, esa madurez de la cual algunos nos jactamos, ¿verdad? Porque algunos hasta presumimos de que somos muy maduros, pero fuimos adolescentes y también le dimos mucho que hacer a nuestros papás, también les quebramos la cabeza, ¿o no es cierto? Ahora, esta actitud exagerada de miedo que algunos papás, algunas mamás tienen, esa excesiva preocupación, hace que los muchachos se predispongan, hace que a veces ellos sientan como curiosidad por ver qué será eso de la adolescencia, por qué será que mi papá, mi mamá tiene tanto miedo de que yo llegue a la adolescencia, y entonces como que le dan ganitas de querer vivir a esa etapa, ¿no es cierto? Ahora, es importante decir que mucho de lo que sucede en esta etapa de la adolescencia es algo que es parte del desarrollo, es decir, es producto de esos cambios que se tienen que dar, nos guste o no nos guste, lo queramos o no lo queramos. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa de transición. Es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Es decir, que el adolescente ya dejó de ser niño,
Ya dejó de ser niña, pero todavía no es adulto. Todavía no ha llegado a esa etapa de la madurez, sino que está en ese proceso intermedio. Valga decir que adolescencia es que adolece de madurez. Ahora, durante la historia de la humanidad, todos hemos tenido que pasar por esta etapa de la adolescencia. Todos, me refiero a todos, o sea, emperadores, reyes, científicos, filósofos, sabios, sacerdotes, profetas, en fin, todos de alguna u otra manera tuvimos que pasar por esta etapa de la adolescencia y sea como sea, la superamos las dificultades, las crisis que se nos presentaron. Bueno, es más, voy a leerle un texto que encontré por ahí en la Biblia y que nos habla de un personaje bien conocido. Luego usted va a darse cuenta quién es. Y ese personaje también pasó por la adolescencia. Este texto que lo voy a leer lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento. Ahí en el capítulo 2, ahí por los versículos 41 en adelante dice: sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, fueron todos a Jerusalén como era la costumbre en esa fiesta. Y al regresar, ellos, o sea, Jesús, José y María, al regresar ellos, cuando se terminó la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que su madre y su padre José se dieran cuenta. ¿Y cuántos años tenía Jesús? Pues tenía 12 años, dice la Biblia. Y José y María pensaban que Jesús venía entre toda la gente. O sea que no se dieron cuenta. Y caminaron más o menos un día. Pero al buscarlo entre los parientes y conocidos, es decir, cuando pues se preguntaron, bueno, ¿y Jesús dónde está? Pues no lo encontraron. Entonces regresaron a Jerusalén para buscarlo allá. Y después de 3 días buscándolo, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos, pero también haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían a Jesús se admiraban de su inteligencia y de las respuestas que él daba. Cuando sus padres le vieron, se emocionaron y se sorprendieron, y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados buscándote. Entonces Jesús le dijo a sus papás: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Entonces Jesús regresó con ellos a Nazaret y siguió siendo obediente con ellos. Y su madre guardaba todo esto en su corazón. Entre tanto, Jesús seguía creciendo en cuerpo y en mente y tenía la aprobación de Dios y de toda la gente. Ahí tienen ustedes ese texto. Se trata, como ven, del famoso Jesús, el maestro de Galilea, conocido como Jesucristo, el que fue crucificado en la cruz y que resucitó al tercer día. Ese personaje tan importante que revolucionó a la humanidad, que transformó la historia, que dividió la historia en 2 partes, en un antes y en un después de Cristo. Pues este personaje llamado Jesús, como lo hemos escuchado, también fue adolescente y también quiso poner a prueba la autoridad de sus padres, quiso salir de lo común, apartarse de la influencia de sus papás, hacer las cosas a su manera,
buscando su propia identidad, por supuesto, y tratando de descubrir su misión en la vida. Ese es el caso de Jesús. Les pongo este ejemplo para que nos demos cuenta que si el mismo Jesús, el gran maestro de Galilea, fue un adolescente y también le dio que hacer a sus papás, no se extrañe que sus hijos también le den que hacer a usted. Más bien ubíquese y acepte la realidad de tener un hijo, una hija adolescente. Un hijo, una hija que está pasando por esos cambios hormonales, por esos cambios físicos, psicológicos. Un hijo que, debido a ese proceso de desarrollo, ahora se encuentra en esta etapa en donde su prioridad son las relaciones sociales, en donde está en una búsqueda constante de aceptación, de afecto, pero también es una etapa de rebeldía, de llevar la contraria, de poner a prueba los valores que le han enseñado sus papás. Una etapa en donde el muchacho o la muchacha está buscando ser el mismo, ser ella misma, está buscando tener su propia identidad. Ahora, yo quiero regalarle a usted unas pistas, unas pautas acerca de qué es lo que usted tiene que hacer, cuál debe ser su actitud, cuál debe ser la manera a través de la cual usted puede orientar a sus hijos adolescentes. Yo le invito a que usted prepare papel y lápiz para que anote estas 10 recomendaciones. Y si no tiene la oportunidad de anotar ahorita, pues entonces por lo menos anote mi correo electrónico y escríbame. Mi correo electrónico es gonzaloavelar@gmail.com. Le repito, gonzaloavelar@gmail.com. O si no, también me puede visitar en mi página web, oasispsicológico.com. Y de esa manera usted puede entrar en contacto conmigo. Yo le puedo enviar estas recomendaciones por escrito, o las puede buscar ahí en mi página web y a lo mejor ahí también las pueda encontrar. ¿Ya tiene listo su papel, su lápiz o su lapicero para anotar? Bueno, aquí le van estas 10 recomendaciones. Primero, fomente en sus hijos buenos valores morales y espirituales e incúlqueles el temor de Dios. Se lo digo nuevamente. Fomente en sus hijos adolescentes buenos valores morales y espirituales e incúlqueles el temor de Dios. Le pongo esto como primer punto porque es importante, amigo, amiga, darse cuenta de que sus hijos, aunque sean adolescentes, siguen necesitando una orientación moral, siguen necesitando tener una brújula que dirija sus vidas, tener unos principios, un código de valores que le ayuden a tomar el rumbo, que le ayuden a saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Tomemos en cuenta de que sus hijos adolescentes están viviendo en un mundo en donde la moral ha caído en un relativismo tremendo. Y entonces, ¿qué pasa? Si sus hijos no tienen claros sus valores, sus principios, entonces pueden ser confundidos, pueden ser atrapados y de repente van a terminar haciendo lo incorrecto en vez de hacer lo correcto. De repente van a acabar haciendo lo malo en vez de hacer lo bueno. Es interesante ver el caso de Jesús. A Jesús lo encontraron en el templo, no causando problemas. Lo encontraron discutiendo con los maestros de la ley, hablando de su religión, hablando de sus principios. Pero seguramente porque sus papás lo habían orientado de esa manera. Ahora, no debemos de olvidar que en la adolescente los muchachos van a querer poner a prueba esos principios que usted le inculca,
esos valores. Van a quererlo cuestionar, le van a llevar la contraria. A lo mejor van a discutir con usted porque ellos creen que lo saben todo, porque ellos creen que están más avanzados que usted, porque ellos son jóvenes, porque ellos están en la vida moderna. Y creen que usted, papá, que usted, mamá, está obsoleto, está obsoleta, que sus ideas ya son arcaicas. Pero usted no se asuste, no se complique, no se preocupe, no se ponga a pelearse con ellos, a discutirse con ellos. Si usted sabe que lo que usted cree, que lo que usted inculca en ellos es lo bueno, lo correcto, lo verdadero, manténgase ahí, mantenga su dedo ahí, en esos valores, en esos principios. Y si por el momento ellos no quieren, no los obligue, porque no se trata de que por la fuerza ellos practiquen una religión. No se trata de que por la fuerza ellos acepten ciertos principios. Poco a poco ellos se van a ir dando cuenta de que usted tiene la razón. Ellos lo van a ir comprobando a través del caminar en la vida. Van a ir comprobando que esos valores, que esos principios son los que funcionan. Pero usted no pierda la oportunidad de irles inculcando, de irles influyendo de esta manera. Eso es una de las cosas importantes en esta etapa de la adolescencia. Ahora hay que ser sutiles, inteligentes, hay que actuar con astucia, con sabiduría en este sentido. Es decir, si no se puede imponer, porque ellos al imponérselo se van a rebelar, pues entonces sea sutil en la forma como usted pueda inculcarles a ellos esos valores. Hay formas sutiles de poderlo hacer. Válgase de películas, válgase de libros, válgase de grupos juveniles positivos, válgase de diferentes herramientas que puedan ser atractivas para ellos, y a través de eso usted pueda ir dándoles esa influencia favorable, positiva en su vida. En segundo lugar, para orientar a sus hijos adolescentes es importante que usted los trate con amor, los trate con cariño. Esto tiene que ver con la relación que usted establece con sus hijos. Ya no se trata de castigos violentos, no se trata de regañar a cada rato, porque eso a los adolescentes los curte, los cansa, los fastidia y desarrollan lo que se llama sordera selectiva. Se trata de que si usted va a orientarlos, si usted va a dialogar con ellos, si usted va a darles alguna lección de vida, pero que el trato no sea un trato grosero, que el trato no sea un trato pésimo, que sea un trato cariñoso, un trato de amor, de respeto, porque sus hijos merecen respeto, porque sus hijos merecen cariño, merecen un trato amoroso. No hablo de sobreprotección, no hablo de mimar, no hablo de alcahuetear la conducta, no estoy hablando de ello. Es importante que en su casa siempre haya reglas claras, reglas que mantengan el orden, la disciplina en el hogar, claro. Pero no se necesita ser grosero, no se necesita ofenderlos, no se necesita tratarlos como que si fueran sus enemigos, con golpes, con gritos, con insultos. No se necesita de eso. Se necesita que usted sepa llegarles con amor, con cariño, convirtiéndose en amigo de ellos. Y de ser posible, ¿por qué no?, hasta en su confidente, que ellos puedan sentir confianza con usted. Pero eso solo se gana a través de ese trato amoroso, cariñoso. Hablando de amor, hay diferentes maneras de poderles hacer sentir el amor a sus hijos. Yo le quiero compartir que también yo he tenido que pasar por esta etapa de criar hijos adolescentes. También mis hijos han tenido que ser adolescentes y no ha sido una tarea fácil. Realmente ha sido
de las partes más difíciles en cuanto a la crianza de los hijos. Porque a mí me tocó en suerte muchachos hiperactivos, muy inquietos por supuesto, con mucha energía, pero también con actitudes de rebeldía, con actitudes desafiantes de la autoridad. Y no le voy a negar que hubo momentos en los cuales me he sentido no solo defraudado, sino decepcionado, con ganas quizás hasta de tirar la toalla. Pero hubo un momento en el cual me tuve que proponer el conquistar a mis hijos a través del amor, a través de hacerles sentir, hacerles darse cuenta de que los amo. ¿Y cómo? Bueno, contacto físico, mucho contacto físico, al menos hasta donde ellos lo puedan permitir. Palabras afectuosas, palabras de apoyo afectivo, de apoyo motivacional. Además de eso, también tiempo de calidad, dedicarles mucho tiempo, compartir con ellos, convivir con ellos. En esta etapa se disfruta el poder convivir con ellos, cosas como ir a ver una película juntos, cosas como ir de paseo juntos, como irse a comer por ahí algo, etc. Y también atención a ellos. Les encanta que uno les pueda no solo poner atención, sino atenderlos, servirles en aquello que uno pueda servirles. Tal vez en cuanto a tareas escolares, tal vez en cuanto a, algún otro tipo de atenciones que uno pueda tener en la casa. Y por supuesto también a través de obsequios. O sea, hay formas diferentes de poder conquistar el corazón de nuestros hijos, siempre y cuando queramos hacerlo. Y de esa manera ellos se van dando cuenta que uno, cuando los corrige, cuando les aconseja, lo hace porque los ama. La tercera recomendación en cuanto a esto de orientar a los hijos adolescentes tiene que ver con ayudarles a descubrir sus potenciales. Todo muchacho, sea como sea, por más terrible que sea, tiene potenciales, es decir, tiene talentos, tiene capacidades, tiene habilidades. Y es bueno que usted, mamá, usted, papá, sea el primero en descubrir esos potenciales en sus hijos. ¿Por qué? Porque si usted está consciente de que sus hijos tienen potencial, y si usted se propone ayudarles a desarrollar ese potencial, inyectándoles fe en sí mismos, entonces ese muchacho puede llegar muy lejos en la vida. Y no me estoy refiriendo a llegar muy lejos en el sentido comercial, en el sentido capitalista de la palabra. Me estoy refiriendo a llegar muy lejos como persona, desarrollarse como persona y poder ser una persona útil a la humanidad. Pero vuelvo a decir, abra los ojos, abra sus oídos para que pueda captar, para que pueda descubrir para qué son buenos sus hijos, y estimúlelos, dígaselos, que ellos se den cuenta que usted los valora, que ellos se den cuenta que usted reconoce ese potencial en ellos. Felicítelos, hable de esas cosas con sus amigos, con sus compañeros, hable de esos potenciales de sus hijos y déles las oportunidades necesarias para que ese potencial se vaya desarrollando. Si el potencial tiene que ver con el arte, pues déles oportunidades para que puedan desarrollar esas habilidades artísticas. Si el potencial de sus hijos tiene que ver con el deporte, pues déles oportunidad para que se desarrollen en lo deportivo. Si el potencial de sus hijos tiene que ver con el estudio, si son muchachos que les encanta estudiar, que les encanta investigar, que les encanta leer, pues déles oportunidades en ese sentido. Y va a ver qué bonito va a ser cuando ese muchacho pase su tiempo ocupado en cosas que valen la pena.
Seguidamente, si quiere orientar a sus hijos adecuadamente, inculque en ellos el respeto al sexo opuesto y enséñeles a valorarse y a valorar a los demás. Este tiene que ver con la forma en que ellos se deben relacionar con los demás, especialmente con el sexo opuesto. Y esto comienza por enseñarles a valorarse a sí mismos. Es bueno en esta etapa de la adolescencia que les ayudemos a nuestros hijos a valorarse, a aceptarse tal como son. Es bueno que ellos vayan dándose cuenta de que ellos valen por lo que son como persona y no por los defectos que puedan o no puedan tener, ni mucho menos por los recursos económicos que puedan tener. Que se valoren a sí mismos. No importa si físicamente tal vez no sean tan atractivos. Yo sé que en la adolescencia el muchacho o la muchacha anda buscando caer bien, anda buscando atraer. Y por eso se preocupan mucho por lo físico, por arreglarse bien, por maquillarse en el caso de las señoritas, por hacerse cosas en el pelo, etcétera, etcétera, porque están buscando la aceptación de los demás. Pero usted hágale sentir que ellos son bellos, que ellas son hermosas, independientemente de cómo sean en lo físico, de que ellos valen por lo que son como personas. Ayúdeles a aceptarse como son. Puede ser que ellos descubran que tienen algún defecto de carácter. Dígales que ese defecto lo pueden superar, pero que no por eso se deben acomplejar. Si usted descubre que sus hijos tienen algún defecto de carácter, por ejemplo, timidez, que es una de las cosas que más los mata a los adolescentes, ayúdeles a superar la timidez. Pero repito, que se den cuenta que valen, que se acepten como son. Y cuando un muchacho o una muchacha se valora, se acepta como es, tiene buena autoestima, entonces ese muchacho, esa muchacha va a poder valorar a los demás, a sus amigos, a sus amigas, a sus compañeros de estudio, etc. Y también, si el muchacho, si la muchacha se respeta a sí mismo, también va a poder respetar a los demás, especialmente respetar al sexo opuesto. Y aquí quiero detenerme un momento porque sucede que los adolescentes tienden a veces a ver de menos a los del sexo opuesto, especialmente cuando se trata del varón. El varón tiende a ver de menos a la señorita. ¿Por qué? Porque el machismo de la sociedad le ha llevado a pensar que él, por ser varón, por ser el macho, es el más inteligente, es el que más fuerza tiene, es el que más puede, etc. Y eso no es cierto. Pero eso le lleva a tratar mal muchas veces a las señoritas. Y otras veces les lleva solamente a verlas como objeto sexual. Entonces, usted enséñele a su hijo varón que la mujer no es un objeto sexual. Enséñeles a respetar al sexo opuesto como si fueran sus hermanas. Y si a él no le gustaría que a su hermana le trataran mal o la abusaran, pues él tampoco debe tratar mal, ni mucho menos abusar, a sus compañeras de estudio, a sus amigas, a sus novias. Y también a las señoritas hay que inculcarles el valor de sí mismas y hay que enseñarles que el varón no es ni más ni menos que ellas no tienen por qué tenerles miedo, pero tampoco tienen por qué despreciarlos. Esto es el cuarto consejo que yo les doy en cuanto a cómo orientar a sus hijos adolescentes. El respeto al sexo opuesto, el que se valoren a sí mismos y valoren a los demás como personas. Seguidamente tenemos el consejo número 5. Bríndeles a sus hijos adolescentes toda la confianza, toda la atención necesaria a fin de que vean en usted a un amigo. Recuerda que
Le hablaba yo en el consejo número 2 de tratar a sus hijos con amor y con cariño. Y le decía que esto le podía permitir el que ellos tuvieran confianza con usted. Pues aquí lo recalcamos. Sus hijos necesitan sentir confianza con usted. Necesitan sentir que usted les entiende, que usted les escucha, que usted les comprende. Y eso solo se logra a través de ese ganarse la amistad de sus hijos. Eso solo se logra cuando usted puede pensar que usted es amigo de sus hijos, amigo de sus adolescentes. ¿Y qué significa ser amigo de alguien? Bueno, ser amigo es tratar bien a la persona, es aceptarla como es. Ser amigo es ser leal con esa persona. Ser amigo es darle confianza, es respetarle, ser sincero con ella. Ser amigo es compartir, etcétera, etcétera. Pues eso mismo hay que hacer con los hijos. Demostrarles esa amistad, dándoles confianza, respetándoles, poniéndoles atención, siendo leales con ellos. Sobre todo esto de ser leales. Porque a veces hay papás, hay mamás que buscan que sus hijos les platiquen de sus cosas, pero solamente para tener ocasión de regañarles, de sermonearles. Y a los muchachos no les gusta eso, les enfada eso. Pero qué bonito es cuando un muchacho, cuando una muchacha adolescente siente confianza con su papá o con su mamá y sabe que puede platicar con él, con ella, de sus cosas, de sus problemas, de sus inquietudes, de sus intereses, de sus sentimientos, y sabe que su papá, su mamá le va a entender, le va a escuchar, le va a comprender. Qué difícil resulta para un adolescente cuando ni en su casa puede hablar de sus problemas y muchas veces andan buscando por otro lado quien los escuche, pero porque en su casa su papá, su mamá no tiene tiempo o no tiene gana de escucharles. Entonces usted, amigo, amiga, si usted tiene hijos adolescentes, es una buena oportunidad para que usted se gane la simpatía de ellos, siendo su amigo, dándoles confianza y sobre todo, como dije, siendo leales a esa amistad. En sexto lugar, permítales a sus hijos adolescentes tomar sus propias decisiones. Claro, en este sentido, vale la pena darles criterios, pero no necesariamente decidir por ellos. Recuerde que ya ellos están saliendo a la sociedad, ya ellos están saliendo a este mundo y ellos necesitan tener criterios para saber qué caminos tomar en la vida. Ellos necesitan tener criterios para saber qué decisiones tomar, qué elegir en un momento determinado. Los padres de familia que siempre están tomando decisiones por sus hijos les están haciendo un gran daño. ¿Por qué? Porque entonces estos muchachos, cuando sea la hora de tomar decisiones por sí mismos, no van a saber qué hacer, no van a tener criterios y se van a equivocar mucho y eso les va a llevar a sufrir. Entonces usted, papá, mamá, no cometa ese error de tomar decisiones por sus hijos, porque usted dice, es que pobrecito, él no sabe y yo le voy a decir qué es lo bueno, qué es lo malo para que no sufra. Tendrá que sufrir, probablemente sí, quizás se va a tener que caer en las decisiones que tome, pero eso le va a servir para madurar. Así es que, padres y madres de familia, permítanles a sus hijos elegir qué carrera estudiar. Permítanles a sus hijos adolescentes elegir con quién quieren ser novios o novias. Permítanles decidir qué ropa ponerse. Permítanles decidir con qué amigos hacer amistad. Pero eso sí, repito, denles criterios sólidos para hacerlos, para que ellos sepan qué escoger. Sobre todo, tomen en cuenta que en esta etapa de la adolescencia hay muchas cosas que están por ahí, al alcance de sus manos. Sitios de internet, bebidas, estupefacientes, actividades tal vez ilícitas.
Y sus hijos tienen que tener criterios de qué es lo bueno, de qué es lo malo, de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Seguidamente, si usted quiere orientar a sus hijos adolescentes, bríndeles una orientación sexual adecuada y déles orientación en lo que se refiere al noviazgo. Repito, una orientación sexual adecuada. Claro que la orientación sexual no tiene que comenzarse a dar hasta en la adolescencia. La educación sexual se comienza a trabajar desde la temprana niñez. A los hijos hay que irlos educando sexualmente desde que nacen, a través del trato que les damos, a través de la vestimenta, a través de los juegos, a través de tantas cosas, pero cuando llegan a la adolescencia, es decir, cuando ya la muchacha tiene su primera menstruación y el muchacho tiene sus primeras eyaculaciones, sus primeros sueños húmedos, es el momento para hablarles, si es posible desde antes, para irlos preparando en cuanto a ese tema sexual, en cuanto a lo que significan sus órganos genitales, sus órganos reproductores, en cuanto al uso adecuado de su sexualidad. Y también hay que orientarlos en cuanto al noviazgo. Es decir, ¿qué es el noviazgo? Yo tengo una conferencia que se titula Pautas para tener un buen noviazgo. Bueno, se la recomiendo. Adquiérala. Y esto le puede ayudar a usted y también a sus hijos a saber qué es el noviazgo y cómo vivir un noviazgo adecuadamente. Usted, padre, madre de familia, usted debe saber sobre este tema porque usted ya lo vivió. Usted también tuvo novia, también tuvo novio. Pues es bueno que usted le ponga por enfrente esa experiencia suya. No tal vez para que sus hijos vivan lo que usted vivió, pero sí para que la tengan de referencia y no cometan los errores que usted cometió. Así es que, amigo, amiga, hay que darles orientación en cuanto a la sexualidad y en cuanto al noviazgo a nuestros hijos adolescentes para que no cometan errores y no sufran como nosotros quizás sufrimos. En octavo lugar, para orientar a sus hijos adolescentes es importante que usted procure ser un buen modelo de cónyuge, de papá, de mamá. Estimados padres de familia, lo quieran ustedes o no, sus hijos les están observando. Sus hijos puede que hasta les quieran imitar a ustedes. Ustedes son los modelos de ellos. Lo han sido desde siempre, desde que sus hijos estaban pequeños. Ustedes eran sus modelos. Ellos se remiraban en ustedes. Ellos les tomaban a ustedes como el papá perfecto, como la mamá perfecta. Ahora que son adolescentes ya no lo ven de esa manera. Ahora ellos ven las cosas un poco con más realidad, con más objetividad. Pero es bueno, para ellos es bueno que sus papás sigan siendo esos modelos dignos de ser imitados. Con errores y todo, pero que sigan siendo esos modelos dignos de ser imitados. Para un adolescente es duro darse cuenta que su papá, ese papá que él creía o que ella creía perfecto, le defraudó. Es duro. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ideal bonito de sus papás. Entonces, papá, mamá, no defraude a sus hijos. Al contrario, siga esforzándose por darles un buen testimonio de vida. Así como usted sea como papá, así será su hijo cuando sea papá también. Así como usted sea como mamá, así será su hija cuando sea mamá. Así como usted es como esposo o como esposa, puede que así también ellos lleguen a ser cuando sean esposos. ¿Por qué? Porque ellos van aprendiendo de usted en cuanto al trato, en cuanto a las costumbres, en cuanto a los modales, en cuanto a todo. Por eso, yo recomiendo que cada uno de ustedes, padres y madres de familia, se revisen en cuanto a su manera de ser, en cuanto a su manera de comportarse, en cuanto a los hábitos o vicios que ustedes tienen, porque eso es lo que ustedes les están transmitiendo a sus hijos adolescentes. Y luego, número 9, procure hacerse amigo de los amigos de sus hijos. Queridos padres de familia, ¿saben una cosa? Si de alguna manera ustedes pueden ganarse a sus hijos, es acercándose a los amigos de ellos, haciéndose amigo de los amigos de sus hijos. ¿Por qué? Porque entonces sus
hijos adolescentes se sienten como más identificados con ustedes. Qué bueno que mi mamá me acepta a mi amiga. Qué bueno que mi papá invitó a mi amigo a ir al cine conmigo. Qué bueno que mis papás invitaron a comer a fulanita de tal, que es mi novia, que es mi amiga. A ellos les gusta eso, porque eso les hace sentirse cercanos a ustedes. Y de esa manera, ustedes también pueden darse cuenta la clase de amistad que sus hijos tienen, o la clase de novio o novia que tienen. Y también ustedes pueden influir en los amigos de sus hijos, y de esa manera también quizá influir en sus propios hijos. Y para terminar, este decálogo de cómo orientar a los hijos adolescentes apoya a sus hijos en los momentos de crisis. Porque todo muchacho tendrá su momento de crisis. A lo mejor ya lo tuvo. Quizá usted no se dio cuenta, pero puede que ya lo haya tenido. A veces cuando los vemos ahí solos, tristes, encerrados en sus cuartos, que no quieren hablar con nadie, que no quieren salir, es porque están pasando momentos difíciles. No se trata de obligarlos a que le cuenten qué es lo que les está pasando, pero se trata de estar al alcance, a la disposición, que ellos sientan que ustedes están ahí, que pueden contar con ustedes. Y sobre todo se trata de ese apoyo afectivo que ustedes les puedan dar. Yo no sé qué clase de crisis puedan tener sus hijos. Puede ser crisis amorosa, puede ser crisis existencial, puede ser crisis porque a lo mejor está teniendo alguna situación personal, algún complejo de inferioridad o algún problema con sus amistades. No sé qué crisis puedan tener, pero hay que ayudarlos, hay que acompañarlos hasta que salgan de esas crisis. Por eso, yo quisiera terminar esta conferencia retomando la lectura de la Biblia que les hice en un principio cuando les platicaba de Jesús. Porque a mí me parece que ahí encontramos un buen ejemplo de cómo manejar esos momentos difíciles con nuestros hijos adolescentes. Si usted recuerda, cuando José y María fueron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, Jesús se les perdió. Ellos regresaron, cuando hablan de caravanas, pues estamos hablando de que caminaban a pie o en camellos. Entonces ellos iban regresando para su pueblo de Nazaret y habían caminado como un día y se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Eso fue un momento difícil, preocupación, me imagino. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo primero que hicieron fue regresarse y buscarlo hasta que lo encontraron. Y cuando lo encontraron, no lo maltrataron, no lo insultaron. Dialogaron con él, lo trataron con paciencia y con comprensión. Eso es el ejemplo que hay que seguir. Es decir, José y María, primero, sí fomentaron buenos valores, buenas costumbres en su hijo. En segundo lugar, le tenían mucho amor, pero también confiaban en él. Y por eso no lo andaban agarrado de la mano. Ellos pensaron que andaba con sus amigos, con sus parientes, que ahí venía. Ellos confiaban en él. Confiaban en que su hijo andaría haciendo lo correcto. Que se les fue, sí, pero qué importante es que ellos confiaban. También podemos notar el hecho de regresarse a buscar a su hijo y buscarlo hasta encontrarlo. Eso denota paciencia, porque a un hijo cuando está en crisis hay que tenerle paciencia, hay que acompañarle, hay que buscarlo hasta sacarlo de la crisis. Y luego, importante que ellos cuando lo encuentran se emocionan, no se enojan, sino que se sorprenden, se emocionan y le preguntan que por qué se había quedado. Y cuando él les contesta que él está haciendo los asuntos de su padre, ellos escuchan, dialogan, tratan de entender qué es lo que les quiere decir. Y dice la Biblia que María guardaba todo en su corazón. Qué bonito, ¿no? Qué bonito tomar de modelo a José y María, estos dos papás que también tuvieron a un hijo adolescente
y que supieron manejar la situación de una manera adecuada, de tal manera que este muchacho regresó con ellos a Nazaret y siguió siendo obediente y crecía en cuerpo, en mente, en sabiduría, y su conducta era agradable a Dios y a toda la gente. Bueno, amigos, amigas oyentes, hasta aquí llego con esta plática. Espero que les haya sido de utilidad todo esto que he compartido con ustedes, y también les invito a que me vuelvan a escuchar en otro momento cuando ustedes tengan la oportunidad. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.